Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más en un capítulo más de este podcast, La visibilidad de la memoria histórica, de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Y hoy me siento sumamente halagada, me parece que es un episodio muy especial. Nos vestimos de gala porque pues ya es prácticamente la culminación de esta serie de 17 podcasts, además de este adicional que es como la cereza del pastel, con la coordinadora de este trabajo, la doctora Itzel Arriaga Hurtado. Doctora, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirte en este podcast donde han estado todo el grupo de investigadores que tú has dirigido. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te sientes? Muy orgullosa, muy contenta. Primero que todo, pues decirte gracias por tu persona, por existir, Gracias. por el apoyo, por el empuje, por tu motivación, tu inteligencia, tu brillo, Leti. Yo estoy muy Hombre. contenta de que me tengas cerca, que me permitas estar cerca y que hayas colaborado en este gran proyecto que es este libro. No, hombre, al contrario, los agradecidos somos nosotros en la editorial, porque la verdad es que buscamos siempre hacer un servicio de calidad, no solo en edición de libros, sino hoy tenemos la posibilidad de apoyar a un grupo extraordinario de investigadores que encabezaste en este seminario y que además, bueno, no solamente surge de la inquietud que siempre tienes de generar cultura y ciencia jurídica, sino de difundirla, de el empuje que también tú tienes con todas las personas que han venido a grabar podcast y que además nos compartieron sus capítulos para la integración de 3 tomos de este libro, de esta obra literaria. Y creo que estás creando, Itzel, algo muy grande en el tema de la difusión de la cultura jurídica. Yo no he visto, porque aquí sumamos esfuerzos y yo te reconozco esa capacidad de visión que tienes, pero también creo que estamos sumándonos como editorial a un gran proyecto que ya es una realidad y que hoy se va a publicitar a nivel nacional, seguramente lo haremos a nivel internacional, a nivel estado, con mucho orgullo para los cuerpos académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, porque yo no conozco un proyecto similar que estemos combinando seminario, sí, conocimiento jurídico derivado del seminario, luego los libros y luego el podcast. ¿Cómo ves? Yo creo que estás creando algo muy grande. Pues mira, todo esto surge porque contamos con una red. Ujú. Me quedé en 2022 como responsable de una red institucional en nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, Ujú. que es donde tenemos el registro, pero este registro es un registro oficial que le da vigencia a nivel nacional e internacional. En un principio sumamos a nuestra Facultad de Derecho, nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Ujú. Sociales de la UAMEX y a un grupo de investigación de la Universidad de Medellín con Ok. la investigadora Paula Valencia Londoño, que Ujú. creo que estuvo en línea. Estuvimos aquí grabando con ella por Zoom, Exacto. pero... A partir de un Ajá. evento que hacemos porque ella viene a México y es una gran investigadora en temas de Sí, vulnerabilidad sí la estructural, vimos, la escuché. entonces, pues a partir de ahí dijimos, vamos a armar la red y vamos a crear esto de manera oficial. La red se llama Instituciones, Justicia y Procesos Sociales. Ok. Entonces, a partir de ahí, yo invito a otros cuerpos académicos con la finalidad de que participen en esta red, deciden hacerlo. Y la verdad es que ha dado muy buenos resultados, que cada año logramos hacer un evento internacional. Ujú. Ahora se ha sumado también una universidad que se llama Santo Tomás Ujú. en Valdivia, Chile, y se ha sumado recientemente la Universidad Bolivariana, también de Ok. Medellín. Entonces, pues hemos logrado que esta red nos ayude a ser nuestra base de trabajo de colaboración. Y en esa colaboración, pues hemos ido construyendo una gran cantidad de actividades, evidentemente seminarios, coloquios
Hemos logrado también trabajos terminales de maestría, de especialidad, de doctorado. Hemos ido combinando cómo los comités tutoriales participen integrantes de la red Ajá. y evidentemente pues este seminario internacional que ya vamos en el quinto y estamos logrando pues invitar a también investigadores que están formándose, creciendo, que son nuestros becarios, tutorados, o algunos de ellos, pues, por ejemplo, un postdoctorado que es Carlos Gutiérrez, que también es Ajá. coordinador de Ajá. estas obras, Que ¿no? estuvo aquí también en Sí, un doctor grabando su podcast, muy joven. muy joven y muy inteligente, muy Ajá. brillante, con grandes expectativas académicas y de investigación. Y esperemos que futuro es ni. Así que bueno, todos los perfiles, la verdad es que a mí me tienen muy contenta. Yo pienso que cada uno en su área es una institución Claro, y que lo cada, vimos, lo escuchamos. sí, yo te decía, pues, ay, es que qué bueno que está tal persona y tal persona cuando me llegabas a mandar Ajá. las fotografías. Y eso pues da una forma de sentirnos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo en equipo. Creo que también ha sido un reto lograr el trabajo de logística en Uf, equipo y lograr ese que es. todas y todos estén de acuerdo y que todas y todos se sumen y Y que cumplan, confíen, ¿no? que Que logren. confíen en Itzel. Y eso es algo que creo que me tiene también muy satisfecha y muy orgullosa de todas y todos mis compañeros de ambas facultades acá en la UEMEX, porque logro percibir su confianza. No, y yo te quiero reconocer como una gran impulsora de este espacio de pensamiento crítico, ¿no? Y de diálogo, pues como tú dices, o como lo han dicho en otros capítulos, interdisciplinario, ¿no? Donde están haciendo visible lo que nadie ve. Y como siempre les he dicho la verdad, estos temas que han sido quizás nulamente atendidos, encuentren en este trabajo que ustedes están realizando el eco necesario, el que logren llegar a altísimos foros para que quienes tienen en sus manos la toma de decisiones, pues puedan obviamente encauzarlas y pues hacer que estos seres a los que se refieren, afectados por estas vulnerabilidades estas y Violencias. por estas cuestiones de violencia institucional o sistémica, pues encuentren en esto pues una solución viable a estos problemas. Yo, la verdad, te reconozco, te felicito. Me parece que te aventaste a hacer un gran rompecabezas científico que la verdad va a quedar espectacular ahora que estamos pues diciendo en todos los podcasts que estos podcasts son pregrabados y que se van a lanzar el día de la presentación del libro. Entonces va a ser todo un acontecimiento que la gente escuche el podcast y que diga quiero ir a los libros o viceversa, ¿no? Y Excelente. vamos a tener una gran presentación próximamente. Bueno, quisiera que nos dijeras cómo nace la idea de coordinar esta saga editorial dedicada a la memoria histórica, la violencia y la vulnerabilidad estructural. Las temáticas que maneja la red Ujú. son precisamente a través de la visibilidad de la memoria histórica. Todas y todos los investigadores que están sumados a este libro, que decidieron colaborar y que confiaron en nosotras, Ajá. tienen las temáticas de memoria histórica y respecto a sistemas gubernamentales que devienen de un sistema jurídico anterior a las reformas estructurales de derechos humanos, Ujú. altamente hegemónico, desigual, poco democrático para la mayoría de la población civil en Ujú. México Ujú. o en Latinoamérica. Creo que México y Colombia tenemos una gran similitud dentro de la red y por eso las temáticas convergen desde la memoria histórica, desde las múltiples desventajas sociales, económicas, políticas, culturales, educativas, alimentarias, ¿no? Todas las múltiples desventajas sociales que México y Colombia como países en los que se ha determinado guerra sucia y no dictadura, como en el sur,
¿no? Como es el caso de Chile, que tenemos un grupo de investigación ya decía, de la Universidad de Chile en la red. Pero entonces, este punto de encuentro con el que empezamos la red nos hace saber que todos estamos en esa memoria histórica. Ujú. Y que no solo el derecho ha provocado esta memoria histórica, sino también los sistemas políticos, evidentemente el sistema gubernamental como área de función pública que ha mantenido esta cultura social latinoamericana en materia de vulnerabilidad y de violencia. Ujú. Curiosamente, México y Colombia y la mayoría de los países sudamericanos acumulan los mismos grupos vulnerables. Ujú. O sea, en todos estos países vemos ese punto de encuentro, ¿no? O sea, los mismos grupos vulnerables, personas privadas de la libertad, grupo vulnerable, personas indígenas, grupo vulnerable, personas... ¿Y por qué vulnerables? Porque no eran Ajá. reconocidos como sujetos de derechos en la norma jurídica de Latinoamérica. Ok. Tiene que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que nos diga que en 2011 es el punto de partida para entrar a un control de convencionalidad a todos los países que pertenecemos a la Organización de Oye, Estados Americanos. aquí me detengo a preguntarte. Entonces, a raíz de la reforma es que se empiezan a visibilizar estos grupos y en tu concepto, el tema de vulnerabilidad o el término, sí, la verdad debiera ser muy bien entendido, ¿no? Ahorita que lo estás diciendo muy clarito, pues eran aquellas personas que la ley no protegía. Que la ley no reconocía Y, siquiera como sujeto de derechos, ajá, por eso no podían proteger. y cuando tú decides hacer este grupo pluricultural, llamémoslo así, ¿no? O pluricientífico, todos son de las ciencias sociales, evidentemente, pero todos traen un expertise distinto. A mí eso se me hace súper complejo. Pero en general, ¿cuál fue el vacío que tú encontraste para hacer esta necesidad de visibilizar de manera general, digamos, todo este cúmulo de vulnerabilidades y de violaciones a derechos humanos y que encontraste eco en un grupo interesante de investigadores perdón la expresión, pero que hablan en el libro de chile, de mole, de dulce, por decirlo muy coloquialmente, para que el lector sepa o quien nos escucha, que vamos a hablar desde vulnerabilidades en adolescentes, como en niños de la cárcel o que nacen o que viven crianza en la cárcel, o las personas que reciben una paga absurda por un terreno que es ejidal. O sea, hay una diversidad de temas impresionante. ¿Cuál fue el vacío que tú encontraste ahí de manera general? Yo creo que hay dos vacíos muy grandes después de las reformas estructurales a esta norma jurídica llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y los dos grandes vacíos creo que están en la educación, en cómo hemos sido educadas, educados como sociedad para aspirar a los espacios hegemónicos, clasistas, racistas, masculinizados. Ahí entramos, creo que todas y todos los que pertenecemos a una sociedad civil. Entonces, mi primer vacío sería en la educación. Fuimos educados para ser hegemónicos, aunque no lo alcancemos a hacer. Fuimos educados para ser clasistas. ¿Educados o en casa o en la escuela? Bueno, es que la educación es un gran vacío en donde la biopolítica, o sea, quien me dice cómo ser, cómo pensar, cómo actuar, es el Estado, evidentemente. Pero el Estado, ¿a través de qué? A través de medios de comunicación. Por eso para mí los podcasts son tan importantes. Dar una entrevista siempre para mí es motivación y donde total, no haya censura. porque quiero ser escuchada Claro. en este tema específicamente fuimos educados para ser clasistas, para ser racistas, por los medios de comunicación, por la educación académica. Los planes de estudio siguen siendo altamente hegemónicos todavía. Se han modificado muchísimas cosas, por supuesto, pero no estamos en la dignidad humana. No hemos llegado. Y la educación, evidentemente, de casa.
Pero ¿quién le dice a mi padre y a mi madre cómo me debieron de educar? Si no Exacto. es el ¿Quién los Estado. educó a ellos ¿Quién también? los educó a ellos? ¿De qué estado venimos? Y a nivel latinoamericano venimos de procesos independentistas y Ujú, revolucionarios ujú, en donde entendimos que de no seguir esa educación, aspirar a la hegemonía clasista, racista, masculina, no teníamos cabida en este mundo. ujú, Y entonces, por ejemplo, poblaciones indígenas decidieron que sus hijas e hijos no iban a caber en un mundo urbano ujú, si no hablaban el español. Y ujú, hemos visto procesos de transición, de eliminación incluso de culturas lingüísticas completas. ujú. Hay un exterminio histórico del proceso lingüista respecto al derecho a la lengua Ajá. en las poblaciones indígenas, por decir un ejemplo. Sí, eso no nada Pero, o sea, más. con cada grupo vulnerable que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo le determinó a Latinoamérica, con cada grupo vulnerable tendríamos mucho que decir y por eso estos 3 tomos y todos estos capítulos Ujú, son la forma de expresarnos para decir por qué tenemos que transitar a la dignidad humana claro. de manera concreta. Ese es el objetivo Ujú, de estos 3 tomos. Que querramos lograr la visibilidad a cualquier persona que nos pueda leer, a cualquier persona que nos pueda escuchar y que logre identificarse en que todas y todos estamos por la línea En, de opresión y en algún resistencia. momento hemos sido vulnerables, Somos, todos. Ajá. así es, porque somos países pobres, Ujú, somos países altamente resilientes, ujú, somos países altamente violentos ujú. y esto significa estar colocados en los primeros lugares a nivel mundial en feminicidios, Qué en pena. asesinatos transgénero. México es segundo lugar, Brasil es primer lugar. En feminicidio, México es segundo lugar, Colombia es primer lugar. En violaciones a derechos humanos ante la Corte Interamericana, México Uf. es segundo lugar, Colombia es primer lugar. O sea, tenemos los primeros sitios. ¿Qué ventaja podemos ver, aunque sea pequeña? Ujú, Que se está visibilizando, ujú. que ya está la obligación jurídica Que ya normativa no de debemos, visibilizarlo. y ya no debemos normalizarlo. No podemos seguir normalizando. El Ujú, segundo gran vacío que encuentro es nuestra cultura. ujú, Nuestra cultura de violencia. Tenemos una cultura altísima, muy elevada de violencia en ujú, Latinoamérica. ujú, Por ser país pobre, cuando quedamos como población por debajo de la línea de opresión interseccional de opresión y resistencia, la pregunta es: ¿y a dónde va el oprimido? ¿Qué decide hacer el que no era sujeto de derechos en la memoria histórica? ¿Qué ha hecho todas esas personas protectores de territorios, protectores de bienes nacionales, defensores de derechos humanos, las infancias, las mujeres, todas las organizaciones de sociedad civil en materia de discapacidad y así sucesivamente en cada grupo vulnerable? ¿Cómo están actuando? Pues la cultura nos dice que hemos sido violentos ujú. por haber estado en ese proceso de opresión Mm. histórica de la larga noche de los 500 años Ay, qué terrible. en nuestra normatividad mexicana. Qué fuerte es esta última frase que mencionas. Y además, bueno, no es para que nos deprimamos, pero sí es para que entremos en conciencia, ¿no? De qué hemos sido y que esta memoria histórica nos ayude, pues, a modificar nuestra realidad social, ¿no? Sí, porque la larga noche de los 500 años ocupó 300 años de normatividad española Sí. y luego un proceso independentista de españoles nacidos Ujú, mexicanos ujú, contra españoles nacidos en España. ujú, No había población civil mexicana en ujú, ese proceso. Y luego un tema revolucionario que entonces hablamos de independencia y revolución mestiza y criolla. ¿Y qué pasa por eso con nuestras comunidades originarias indígenas? ¿Qué pasa con todas las poblaciones de mujeres? Que hoy alcanzamos más del 50% de la demografía mundial mexicana y de nuestras entidades federativas. ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Se sabía que eran asesinadas por un familiar, por un conocido, o simplemente nunca se diagnosticó esa realidad social? sí.
¿Se sabía cuántas infancias tenían referente de crianza en prisión? ¿No había infancias? Había, claro que sí. La Ley Nacional de Ejecución Penal se tuvo que volver a hacer en 2016. Tenemos nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. Tenemos nueva Y ley, buena ley, ¿no? Y además es una buena ley. O sea, yo la he porque leído. ahora se tuvo que ajustar a la dignidad humana. Tenemos nueva ley para las Sí, infancias. Tenemos una nueva ley hasta 2014 que determina que las infancias no solamente son sujetos de derechos y que el interés superior de las infancias es un derecho fundamental. Además, la ley los coloca a las infancias como el sector de población en vulnerabilidad estructural y violencia institucional y estructural a que queden en la parte de mayor prioridad, y así se llama este derecho, derecho de prioridad qué de maravilla. las infancias, porque ya ante todas las demás vulnerabilidades, la infancia va primero, Qué bueno. antes que cualquier otro sector de Pues es que población en vulnerabilidad. son los de mayor falta de defensa, ¿no? Porque todavía alguien adulto o mayor dices, bueno, pues ya tiene una vida, tiene una conciencia, experiencias, tiene una historia y ya tiene. Pero un niño, un menor, Una una niña niña. en DIRED en 2016 del INEGI tuvo que empezar a diagnosticar la violencia contra las mujeres. Ujú. Y lo que determinó en 2016 y en 2021, que es otra actualización de DIRED, fue la persona más violentada en casa es la niña menor de 17 años. Ujú. Pero además, cuando vemos los sectores de violencia, los sectores públicos y privados, donde se ejerce más Es violencia es en casa. en la familia. Y entonces, ahí es el gran vacío cultural. Ujú. Es una cultura que busca aspirar a algo que no corresponde. Y no solo no corresponde, sino que además estamos influenciados biopolíticamente a nivel eurocéntrico para poder aspirar a sectores que no le corresponden a los países latinoamericanos, Ujú. que además son altamente ricos y tristemente por Y, memoria histórica y que saqueados. además vinieron a saquearnos y que además vinieron a masacrar las culturas con el pretexto de la Civilidad. religión y la civilidad y, ¿no? Ahora, la tendencia es que aquí eran unos salvajes y encontraron, muchas osamentas en los asentamientos, ¿no? Pero es que, en verdad, yo creo que también, como tú me lo has dicho en muchas ocasiones, ¿no? Siempre hay un mal para resolver un problema en un entorno social y en un contexto histórico. Y se me quedó muy grabado cuando me lo dijiste y después veo las cosas que pasan ahora y las que pasaron hace 500 años y las que pasaron hace 300 cuando México se hace independiente. Y digo, ¿cuánta razón, no? ¿Cuánta razón tiene la doctora Itzel? Por eso hablamos de memoria histórica. Por Sí, eso esa es la claro. base. Por eso es la memoria No histórica. podemos hablar de realidades sociales actuales Ujú. sin entender de dónde venimos, Así es. desde cuándo está esta larga noche de los 500 años. Bueno, yo creo que este tema tiene que dar para otro podcast, pero yo te quiero preguntar ya ahorita, volvamos un poco, aterricemos un poco al tema de estos libros. ¿Qué fue para ti coordinar a investigadoras e investigadores de distintas disciplinas? ¿Fue sencillo? ¿Fue un reto intelectual? Como ser humano, ¿cómo te marca? ¿Cómo te deja? ¿Qué experiencia te deja esto? La verdad es que me ha sido algo que fluye. Creo que logro que mis compañeras y mis compañeros de la red estén en favor de que hagamos estas actividades. Para mí siempre es muy importante tener como punto de partida que si lo hago para mí, lo debo compartir. Ujú. Y cuando lo comparto, esa satisfacción se expande porque veo el disfrute, la satisfacción y el logro, porque todas mis compañeras y compañeros aplican a las mismas convocatorias, ¿no? Estamos siempre observados y siempre evaluados, y algunos nos evaluamos en una fecha y otros en otra, pero entonces vamos como un grupo
de investigadoras e investigadores que si lo hago para mí y lo comparto, pues creo que siempre ha sido bien recibido. Eso me da gusto, alegría, sé que vale siempre la pena y sobre todo ver el crecimiento de todas y todos nosotros. Ujú. Cada que hacemos una publicación más, cada que hacemos un evento, vamos encontrándonos y reconociendo nuestra forma de aprender también en conjunto y nuestro crecimiento académico y de investigación. Ujú. Entonces, me deja muy contenta haber coordinado este libro Además, extraordinarios seres humanos, y ¿no? quiero reconocer, exacto, y quiero reconocer que todas las personas que están incluidas son de una calidad humana muy Ujú, elevada, ujú. muy elevada, con quien tú te quieras sentar Sí, a tomar un no, fue muy café, a interesante, ¿eh? tomar un tecito, a cenar, a platicar en los pasillos. Ujú, En el pasillo de la universidad te encuentras a cualquiera de ellas o de ellos y ujú. todos tienen siempre una sonrisa, Son buenas un personas. gozo, son personas nobles, de un gran corazón. Ujú, Entonces creo que me deja muy satisfecha que no solamente desde la parte profesional estamos uniendo esfuerzos, ujú, sino también los estamos uniendo desde esta parte humana, desde el corazón, ujú. el entusiasmo, la alegría, echar relajo, ¿no? O sea, hacer una diversión juntos. Y por otro lado, me deja muy contenta haber coordinado este libro con mucho apoyo. Ujú, Evidentemente ujú. sola no lo hubiera Sí, sí, podido hacer. yo creo que es una coordinación espectacular de Sí. un cúmulo de factores. Mis chicos, chicas, becarios, Ujú. becarias de proyecto o becarios con ACID o becarios de postdoc. Y bueno, ¿qué te digo de Paola Cañas? Que sin ser becaria siempre me dice que sí a todo, ¿no? Siempre encuentro una Buena disponibilidad disposición, sí. total y de, "Oh, vamos a hacer esto, Pau, ¿cómo ves? Claro que sí, ¿qué Venga llamo? el cómo sí. ¿Qué me toca? O Ujú, sea, ¿cómo ujú, le vamos a hacer? Entonces, creo que este equipo de jóvenes que me ayudaron a coordinar, que me ayudaron a conseguir los datos, los teléfonos, hablar con cada uno de los investigadores, lograr los dictaminadores, que la carta, que el ejemplo, que la introducción, que cuántos capítulos me tocan a mí, cuántos a mí. Toda esta repartición, que es una logística brutal, que está detrás de esta ujú. publicación. Y estoy muy orgullosa y muy agradecida Qué con padre, ellos. qué bonito. Sí, Oye, y hablando de todas estas personalidades que hoy ya han pasado por este podcast y que yo reflejo, o más bien veo mucha, como, aparte de mucho conocimiento, también son personas que abordaron desde su expertise, desde su conocimiento, temáticas muy distintas. Y qué, a mí me gustaría saber qué factores comunes encontraste a pesar de los distintos temas que cada uno trató. bueno, creo que la mayoría están tocando como punto de partida la dignidad. Ujú, La dignidad humana es el punto de partida de todas las compañeras y ujú, todos los compañeros escritores. ujú, Em, Pensar en dignidad humana en materia de desaparición forzada, el derecho a la alimentación, las personas hospitalizadas, los derechos laborales, la conciliación laboral, todas las áreas nacen de la dignidad humana. ujú. Y creo que todos y todas decidieron colaborar con este libro y evidentemente con participar en el seminario, como lo hicieron con sus ponencias, porque las temáticas convergen en lo que está pasando hoy a nivel regional e internacional. Ujú. O sea, esto es lo que está pasando ahorita. ¿De dónde venimos todas y todos? De una memoria histórica. Exacto. Todos los temas vienen de una memoria histórica. Ujú. El punto de partida para empezar a escribir sus capítulos es la dignidad. Oye, y un punto de partida seguramente es el dolor de las personas, Exactamente. ¿no? El que puedan observar esa necesidad de que se visibilice. Ujú. Visibilicemos. Creo que todas y todos podemos decir esto en nuestro capítulo. Quiero que sea visto
el dolor social. Quiero que sea visto la desventaja social. Quiero que sea vista la violación a los derechos y quiero que se encuentren nuevas formas de decirlo porque, por ejemplo, el libro número 2 o el tomo 2 tiene que ver con metodologías y teorías, es decir, que tiene que ver con nuevas formas de expresar que estos grupos vulnerables están viviendo esta realidad en nuestra sociedad. Fíjate que cuando mencionas que por ejemplo, el tema de la niñez, a mí sí se me mueve todo. O sea, me parte el alma que digas, la sociedad está en guerra, hay crisis económica, hay hambruna, hay miles de cosas que el ser humano puede pasar y soportar. Pero la niñez, vuelvo al tema, ¿no? A ver, si un niño no tiene quien lo defienda, pues ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con esa niña? Y aquí salta una duda de algo que tú estás comentando o derivado de eso, de estas instituciones regionales e internacionales, ¿no? Como que han sido estudiadas y analizadas en muchos de los capítulos que hoy se presentan en estos libros. ¿Realmente tú estimas que sí ha habido un cambio, a pesar de todas las inconsistencias que hoy se ven, a pesar de con esta reforma del 2011? ¿Crees que es más, de hablar de 2011 para acá es nada, ¿no? Es como hablar de un suspiro en la historia. Si hablamos, como dices, de la Memoria histórica y de la de hace larga noche de los 500 500 años, o años. sea, realmente tú podrías decir, oye, bueno, a pesar de todo lo que estamos advirtiendo en estas obras académicas y científicas, sí ha habido un avance en las instituciones. Creo que el avance está siendo desde la investigación el contacto con el gobierno, el Ajá. contacto con el sistema gubernamental que todas mis compañeras y mis compañeros sé que desean que suceda. Deseamos que estas formas de expresión oral a través de los podcasts y escrita a través de los capítulos lleguen a las instituciones públicas. Y creo que la academia es un área específica para que el sistema gubernamental pueda realmente concientizarse, actualizarse y transformarse. De quién haría falta voluntad? De la cultura política institucional. Ajá. Creo que hace falta voluntad institucional porque la mayoría de las instituciones creo que están a cargo de personas que están funcionando con la vieja escuela, Ajá. con la escuela anterior, Ajá. con una forma democrática que existió, pero para unos cuantos. Hace falta una escucha generosa de Hace estas falta una instituciones. escucha amplia, Ajá. amplia, abierta, certera, porque, a ver, cuando estudiamos la licenciatura en Derecho o la maestría o el doctorado, pues no teníamos estas reformas estructurales. Ajá. Y entonces aquella persona que pensaba y hablaba de la defensa de los territorios, la defensa de los derechos, la defensa de los bienes nacionales, pues era una persona declarada enemiga del Estado. Ajá. Pero hoy que es una realidad jurídica y política de acuerdo a un Plan Nacional de Desarrollo de Democracia participativa desde el 2019, una democracia que a México se le pidió desde 1966 y que México firmó desde 1966 ante la Organización de Naciones Unidas, llevar al país a una democracia participativa. Entonces, hoy que hablamos de democracia participativa, el pensamiento hegemónico dice, no, ¿cómo? A ver, ¿de qué estás hablando? Democracia participativa a todos nos va a perjudicar porque hay que repartir todo. Ajá. ¿Y cómo vamos a repartir entre toda la población Ajá. si no alcanza y nunca ha alcanzado? Claro, pero entonces esa vieja escuela, de a mí no me alcanza y yo no reparto y yo no doy y yo no cedo mi lugar, pues tiene que ver con la cultura hegemónica. Entonces, si la institución gubernamental que yo veo lento, pero lo empiezo a ver,
esa transformación de la institución gubernamental con la nueva generación. Ujú, Necesitamos una nueva generación de funcionarios gubernamentales, ujú. de operadores jurídicos también. Claro. Necesitamos la nueva generación que ya nace con el sistema de dignidad humana Ujú, instaurado de manera obligatoria y que esperemos que se pueda ir educando rápidamente en él, porque también tenemos jóvenes, ¿no? Que traen una cultura altamente hegemónica y de ambición económica y política, etcétera. Pero si vamos viendo Pues que yo creo que muchos, sería interesante elegir bien los perfiles a ocupar los cargos de esas direcciones o de pero esas no ha sido instituciones. así. Exacto. Como no ha sido así, entonces justo creo que ahí es donde tenemos que transitar. Ujú, Entonces, una publicación como esta, claro que queremos llegar a los jóvenes. ujú, Queremos que sea la nueva ujú, generación de futuros operadores gubernamentales, ujú. funcionarios públicos, futuros operadores Sí, jurídicos. claro, con otra Queremos que esta cultura. nueva Ujú, generación de estudiantes profesionistas son los que empiecen a hacer esta transformación ujú. gubernamental que es urgente. Es verdad que es pronto, de 2011 para hoy, 2026, y algunos antropólogos jurídicos y antropólogos sociales dicen que habrá que esperar, después de una transición jurídica tan drástica, por lo menos 100 años, a Ujú, que realmente se pueda ver un resultado. ujú, Quizás ya no lo vamos a ver, ya no nos toque ver ese cambio, pero tenemos que ser parte del fundamento del cambio. ujú. Y creo que es la parte que también coincide con todas las investigadoras e investigadores que están en estos libros. Interesantísimo, ¿eh? Todos queremos el cambio. Claro, claro. Aunque no nos toque verlo, pero lo Pero que queremos. siembren la semilla. Queremos sembrarlo. Oye, y por cierto, hablando de todos estos investigadores y sus capítulos, durante esta coordinación, ¿hubo algún capítulo, testimonio, hallazgo que te haya impactado de manera especial? Yo creo que todos, Leti. La verdad es que, en serio, que cuando yo veo los capítulos y cuando revisé los procesos de introducción que hicieron las coordinadoras de cada tomo, pues me doy cuenta que todo es trascendente. Ujú. Queremos gritarlo todo. Queremos que se lea. Queremos que se vea. Y en esta era en la que todo se queda en lo superficial, en donde la información llega pequeña, acomodada, llega digerida, ¿no? Yo diría llega masticada. Muy digerido. Entonces, pues Ahora sí que el libro lo va a poder entender un niño de 7 años. la Ojalá les intención es llegue. esa. La intención es Sí. esa. Por eso también la búsqueda de que se grabaran estos podcasts, ¿no? Ujú. Que lleguen a Sí, personas claro. con discapacidad visual, por ejemplo, Increíble, porque el increíble. podcast tiene esa Y virtud, hay que hacer unos reels para meterlos a TikTok para que les claro, llegue a los jóvenes y a los sí, niños, a la exactamente. niñez. Entonces yo creo que todos los capítulos me dejan ese sabor de boca, Qué esa padre. gran satisfacción, ver la expertise de todas y todos mis compañeros, ver que son instituciones ya en sus ramas de conocimiento, pues es un orgullo que hayan podido confiar en que se coordinara este libro. Claro, y la verdad es un orgullo también para nosotros como editorial que hayan confiado también en nosotros para poder entregar este producto, ¿no? Este híbrido y que además, insisto, bueno, más allá del impacto social que deba tener en la difusión de esta cultura, pues para nosotros es un orgullo pues presentar algo tan innovador como lo que estamos ya casi concluyendo y que Sí, será seguramente algo bien interesante. A lo mejor después va a ser como que otras instituciones pues quieran replicarlo y que, no sé, siento que de aquí tú puedes tener una gran proyección, Itzel, y me da mucho gusto. Oye, y bueno, mm, hablando ahorita de la normativa, de las instituciones, de la realidad social, para ti, ¿cómo dialogan las ciencias sociales y la ciencia jurídica dentro de este cúmulo de conocimiento? ay, qué bonita pregunta, de verdad. Yo estudié licenciatura en Derecho porque me parecía en aquel momento
que era la base Ujú, de todas las áreas sociales. O sea, ver al hombre en sociedad, pero desde la norma, desde lo ujú, obligatorio, desde lo coercible, pues el derecho es la base, como si fuera el centro, ¿no?, del universo ujú, social. Cuando voy litigando, litigué casi 15 años, ujú, y la maestría y el doctorado, me voy dando cuenta que de ninguna manera es así. Y incluso empiezo a leer autores que primero fueron licenciados en Derecho y después sociólogos. o Una politólogos, profesión que a mí me hubiera ajá, encantado claro, hacer, claro. o un doctorado que a Que mí a me hubiera todos los encantado abogados nos hacer, caería muy bien ser sociólogos. y que necesitamos Ujú, muchísimo de esas áreas de conocimiento que no son nuestra área para entender a la realidad social. ujú, Y ahí, cuando vamos a lecturas de los sociólogos, que en ujú, mi caso, por ejemplo, Luhmann, pues es un gran ujú. referente por la Niklas teoría Luhmann. de sistemas, Ujú, y después, pues esta teoría evoluciona, ¿no? De cómo estos sistemas sociales ya no son solo sistemas sociales, sino ujú, además son complejos y se adaptan, son adaptativos. ujú, Desde esa perspectiva, yo digo, el derecho es solamente una área más de conocimiento frente a todas las áreas de la realidad social, ujú, que sin educación, sin sociología, sin teoría sociológica científica, sin politólogos, sin estadistas, no tenemos nada que decir los ujú, juristas. ujú. Y entonces a mí me parece que el diálogo que buscan las ciencias sociales con el derecho, pues más bien es el derecho el que busca el diálogo, o tendría que buscar obligadamente el diálogo con las otras Pues áreas sí, porque de además las toda ciencias la sociales. metodología del derecho, pues es la metodología de la sociología. Así, liso y llano, y hay que advertirlo de manera muy categórica, pero al final es como combinar una explosión de sabores, ¿no? Porque esa mirada interdisciplinaria, pues lo que te va a arrojar es evidentemente decir, normas jurídicas están bien, sociedad no acorde a las normas o viceversa. No, y sobre todo hoy, precisamente en este tema Ujú, de la visibilidad, de la memoria histórica, de las vulnerabilidades y las violencias, pues nos damos cuenta que el derecho no reconoce esto hasta 2011. O sea, vamos muy tarde en México. Y en la mayoría de los sí, sí, países sí. latinoamericanos lo tuvieron que hacer hasta 2011. A Ujú, Colombia, por ejemplo, no le alcanzó su constitución y tuvo que diseñar una nueva ajá. en 1994. Chile intentó diseñar una nueva y la carga hegemónica política del país no lo permitió, pero tocaba crear una nueva constitución política en Chile, por supuesto. Entonces, estas miradas de lo que las grandes ciencias sociales le dicen al derecho es norma jurídica, date cuenta. Estás mal. O sea, no Inadecuada, con estás, vacíos, con... Sí. y además necesitas mecanismos de garantizar esa protección de derechos. Si no tienes mecanismos, gracias hipótesis normativa, a mí me ofreces derechos políticos, derechos sociales, El derechos idealismo. económicos, derechos Ujú, civiles. Sí, ujú, de acuerdo, muy bien, para toda persona. A nivel latinoamericano estamos así. Y después, ¿con qué mecanismo ujú. vas a forzar que tu sistema gubernamental lo lleve a cabo? Exacto. ¿Con qué recurso humano? ¿Con qué recurso financiero que no estás destinando hacia allá? ¿Y con qué política pública? Oye, y ahí en esa parte, ¿por qué ha sido invisibilizada la memoria histórica? ¿A quién le conviene? Es una pregunta muy fuerte, creo. ¿A quién le conviene mantener estos escenarios de violencia? Para mí, creo que está muy claro desde los países altamente hegemónicos como Estados Unidos de Norteamérica, de América, y los países de Europa Central. O Ujú, sea, nuestras principales influencias, nuestros principales saqueadores, y ujú, los que nos han dicho biopolíticamente
Que somos cómo inferiores. somos inferiores, pobres y no desarrollados. Entonces, Incultos. cuando a mí me dices que no soy desarrollado y yo lo creo, entro directamente en la vulnerabilidad estructural, me voy a la inferioridad, me voy a la opresión y me voy a la resistencia, resiliencia y a la Y lo violencia. normalizo. Lo normalizo, lo asumo y quiero alcanzarte. Y quiero alcanzarte, que ahí viene la gravedad cultural. Y viceversa, el superior o el supuesto superior quiere dominarte. No, y me domina, porque yo lo dejo. Entonces, creo que para nosotros en Latinoamérica ha sido muy claro los golpes de Estado, las dictaduras, todas financiadas por Estados Unidos de América. No hay un solo golpe de Estado latinoamericano que no haya financiado Estados Unidos de América. Claro. A lo largo de nuestra memoria histórica. Y sobre todo también creo que vale la pena reconocer que ha sido muy complicada que la cultura del oprimido se decolonice de ese pensamiento eurocéntrico. Hace rato que hablábamos del diálogo entre el derecho y las demás ciencias sociales, pues de la sociología vienen, siglo XVIII, XIX especialmente, y siglo XX, los grandes teóricos sociológicos para reconocer problemáticas sociales. Y son eurocéntricos. Qué fuerte. Y entonces es Europa la que nos dice qué problemas tenemos. Pues como cuando hablábamos de la independencia, eran los hijos españoles nacidos en México quienes se independizaban de la corona. Exacto. Quienes provocaron esta guerra. Así es. Y para sublevarse de la corona española. Es muy incongruente a veces esto, ¿no? Pero lo hemos asumido y rendimos pleitesía y aspiramos a esa hegemonía en un concepto de inconsciente colectivo donde todas y todos... Dominado. Exactamente. Estamos completamente asumiendo un rol de opresión histórica y después decimos, bueno, pero yo soy un poquito menos pobre que aquel, un poquito menos indígena que aquel, un poquito menos morena que aquella, un poquito más clara que la otra. Y entonces, un poquito más alta, un poquito más delgada, un poquito más femenina, un poquito más atractiva, un poquito más sana. Y ahí, en ese poquito más, hemos sido nuestra propia causa de violencia cultural y por eso violencia estructural. Oye, y entonces, después de la publicación de estos libros, ¿qué efecto esperas, no? Es decir, porque esto está bien interesante, está fuerte, nos hace ver una realidad, como dices, cultural, inconsciente, colectiva. Qué difícil. ¿Qué esperas después de la publicación de estos libros? Y convenientemente, ¿qué sería importante para que esto vuele, para que esto le llegue como decíamos hace rato, a quienes tienen la facultad de las decisiones políticas? Espero mucho, como siempre, y sé que va lento el proceso de todo lo que he ido construyendo, especialmente aquí en el Estado de México. Espero, primero que todo, ser leídos y ser escuchadas y escuchados en estos podcasts. Que todas y todos mis compañeros escritores sean leídos y escuchados. Quisiera que fuéramos leídos y escuchados por operadores jurídicos y por operadores gubernamentales, definitivamente. Y quisiera que pudiera algún capítulo, lograr tocar el proceso de concientización y sensibilización para que al menos en algún departamento, en alguna área, en algún espacio, dentro de este gran conglomerado del sistema gubernamental, se pudiera algo modificar. Que lográramos entrar a esa profundidad de decir, oye, esto que escuché me dice en dónde estoy parada, en dónde estoy parado como sistema de gobierno. ¿Qué puedo hacer en la institución que coordino, que dirijo, que lidero? ¿Qué puedo hacer? Porque esta es una exigencia que nos sigue dejando, en el caso de México, segundo lugar en violación a derechos humanos, pero en el caso latinoamericano, en los primeros sitios
de violaciones a derechos humanos a Colombia y a Chile que están participando. Entonces, creo que eso sería una súper ganancia, un gran plus de esta publicación. A lo mejor no lo leí, pero lo escuché y algo me dejó. Claro. Algo me enseñó y entonces, ¿qué podríamos transformar? Buenísimo. Pues bueno, es un pequeño granito de arena, pero finalmente de granito en granito se van ahí, como dices, construyendo algunas cosas y yo confío en que esto le llegue a quien le tenga que llegar, ¿no? Hay que empujarlo así y visualizarlo así para que lo logremos. Bueno, pues ya casi para terminar, querida Itzel, ha sido un agasajo como siempre platicar y escucharte, platicar contigo. Si tuvieras que resumir el propósito profundo de esta saga en una sola reflexión para las nuevas generaciones, ¿cuál sería? Concientización de la dignidad humana. Ajá. Excelente. Oye, a todos les he preguntado esto, dos cosas. ¿Qué fibras sensibles te tocó a ti realizar esta obra? El ser abogada, el haber elegido esta profesión, ha sido un reto para mi personalidad. Ujú. Esa es una fibra fuerte. Ok. Oye, y pues sí, y además ese silencio dice mucho, ¿eh? Pero bueno, por último, ¿hay algo que yo no te haya preguntado que te gustaría dejar en este podcast? No, para nada, al contrario, me parece que eres muy exhaustiva, que vas Me a parece todos los que ya me rincones, preguntaste demasiadas. a todos los rincones posibles de lo que digo. Claro, la intención es que lean los capítulos, ¿no? Así. Es verdad que yo venía preparada para explicar casi que cada uno de los capítulos para motivar a que los lean, quizás, ¿no? O sea, como de qué se trata el primer libro, Pues mira, es que eso ya lo hicieron de qué cada se uno de trata el sus segundo, autores, ¿no? exacto. Entonces, no, realmente estoy muy contenta, como siempre, cada que vengo a platicar contigo, satisfecha, por Ah, qué supuesto, bueno. de lo que tú haces. Muchas Así que gracias. no habría nada que no se preguntó. Bueno, pues una vez que hemos dejado esta entrevista en relieve de que todos los asuntos que podrían platicarse de esto los hemos planteado, Echel, yo enormemente te quiero agradecer como parte de la editorial y de todo el equipo que estamos atrás, porque pues mira, hay fotógrafos, hay editores, hay redactores, hay equipo legal, hay diseñadores y evidentemente conjuntar todo este trabajo de equipo con el de ustedes se está convirtiendo y está siendo una gran aventura. Es como habernos subido todos a un mismo barco y vamos a llegar a un extraordinario puerto porque traemos una guía y traemos una coordinadora estupenda. Obviamente, pues hubo vientos fuertes, hubo mareas y hubo momentos complejos, pero como todo en la vida, esto tiene que llegar a buen puerto. Yo te quiero agradecer muchísimo la confianza que nos has brindado y nosotros, bueno, pues engrandeciendo como siempre el trabajo de ustedes, queremos hacerles ese reconocimiento mostrándolo al mundo. Vamos a meterle toda la candela para que le llegue al mayor número posible de gente, porque esto se tiene que difundir de una manera extraordinaria. Lo amerita el grupo académico que lo conforma, pero también lo amerita todos esos grupos que ustedes están apoyando con estas investigaciones. Así es que me enorgullece mucho el participar en esto y te quiero desear el mayor de los éxitos. Estoy segura que lo vas a tener con este proyecto que ya es una realidad, ya estamos a nada. Así es que, y que no sea el único, que haya muchos más. Ya muchos de los participantes quieren hacer su propio libro, quieren hacer su proyecto. Excelente. Y a mí eso me emociona porque finalmente les has sembrado una gran semilla a todos. Los has motivado y los has movido enormemente. Así es que muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar ya para terminar? Infinitas gracias a ti por todo lo que has hecho para que esta perspectiva de divulgación
sea una realidad. De verdad ha sido un trabajo arduo, Ay, sí. ha sido una... Quienes lean el libro sean conscientes de que nos llevó muchos meses. Sí, No sí, solo el sí, trabajo editorial, el previo. sí. Sí, que no, pues eso, ¿no? Infinitas gracias por toda tu colaboración, por todo tu apoyo, por entenderme también, ¿no, Leti? Necesitamos esto y esta carta. Mis compañeras, mis compañeros van a concursos, Ujú. entonces este año varios de ellos están en concurso. Entonces, tener el fundamento también de lo que estamos haciendo. Claro. Así que no, de verdad, muy contenta. Muchas Pues nos gracias. da mucho gusto el haber sido ese apalancamiento también. Y desde aquí queremos desearle a todo el equipo, a todo el grupo de investigadores, el mayor de los éxitos y que Gracias, sepan que cuentan con esta editorial para todo lo que necesiten en el gracias. plano científico y que ya saben que tenemos, para todos los que nos están escuchando, tenemos en la página que es www.editorialmenteslibres.com. Tenemos un apartado de acceso libre para pues conocimiento científico, para contenido científico, y ustedes podrán encontrar estos libros para consulta y para descarga gratuita. Así es que dense vuelo con estos libros cuando los puedan leer. Estaremos haciendo amplia difusión de dónde los pueden bajar. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos en esta serie de podcast que ha sido toda una aventura, la visibilidad de la memoria histórica, de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Yo soy Leticia Cisneros y ha sido un privilegio el estar en estos episodios. Te mando muchas bendiciones y síguenos escuchando, que no hay desperdicio en ningún capítulo. Muchísimas gracias.